Hola a todos. Bien, voy a resolveros ahora dos problemas de utilización de funciones trigonométricas o de razones trigonométricas, como lo queramos llamar, un pelín elaborados, que requieren más de un cálculo, más de una razón trigonométrica. Venga, el primero describe la siguiente situación. Tenemos un árbol y retrocediendo a cierta distancia respecto del árbol, medimos qué ángulo forma la horizontal con el punto más alto del árbol, retrocedemos 4 metros más y volvemos a medir de nuevo qué ángulo forma la horizontal con el punto más alto del árbol, ¿vale? Y resulta que los ángulos que forman son 40 grados desde la posición más cercana y desde la posición un poco más alejada, pues lógicamente tiene que ser un poco menor el ángulo, son 28 grados. Bien, y el problema pediría con estos datos averiguar la altura del árbol. Pues nada, son datos suficientes para averiguar la altura del árbol. En realidad se trata de un problema clásico, ¿no? De medir la altura de un cierto objeto pues, a partir de dos posiciones. Por el mismo procedimiento, por ejemplo, se podría medir la altura de una montaña, a la cual en vertical no podemos acceder a ella y pues con datos como estos se podría averiguar. En este caso, si por el motivo que sea no nos hemos querido acercar hasta la base del árbol, ¿no? Hasta el tronco, y lo hemos medido de esta manera, pues vamos a poder, a lo mejor hay un objeto que separa, un río, hay algo que separa el punto donde estamos nosotros con el árbol y no podemos acceder a él, pues no tendríamos más remedio que tomar estos datos. Bien, pues aquí podemos hacer el siguiente razonamiento. En realidad esto va a ser un problema de utilización de la tangente dos veces, por el siguiente motivo. La distancia que hay entre este punto de medición y el tronco del árbol, la base del árbol, no la conozco, pero le puedo asignar una incógnita. Por tanto, voy a llamar x a la distancia que hay entre el primer punto de medida y el tronco del árbol, aunque no la pueda medir. Y h será la altura del árbol, está reflejada aquí, pero en realidad nos interesa la línea que va desde la base del árbol hasta la copa, hasta el punto más alto. Bueno, pues aquí tendríamos que la tangente de 40 grados es igual, por definición, al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Cateto opuesto partido del cateto contiguo. Esta definición la tenemos que saber. Bueno, pues esto quiere decir que sería igual al cateto opuesto, que mide h, dividido entre el cateto contiguo, que mide x. Y tenemos una ecuación con dos incógnitas, con lo cual no es suficiente con esta ecuación para averiguar la altura del árbol que nos piden. Pero claro, si ahora retrocedemos 4 metros y volvemos a medir la inclinación que forma la horizontal, el suelo, con la copa del árbol, pues tendremos que la tangente de 28 grados, por el mismo razonamiento, será igual al cateto opuesto, que sigue siendo h, dividido entre el cateto contiguo, que ahora es toda la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Toda esta línea, que serán 4 más x metros. Muy bien, pues tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, las podemos tratar como un sistema de ecuaciones porque se tienen que cumplir las dos a la vez y de esta forma pues lo podremos resolver. Además, el método más sencillo en este caso va a ser, en mi opinión, el método de igualación, porque de la primera ecuación es muy sencillo despejar h y de la segunda también. En la primera ecuación tendríamos que x por la tangente de 40 sería igual a la altura del árbol, y en la segunda ecuación tendríamos que 4 más x por la tangente de 28, en este caso, grados, también sería igual a la altura del árbol. Bien, pues igualamos, como esto es h y esto es h, se puede igualar.
x por la tangente de 40 grados será igual a 4 más x por la tangente de 28 grados. Y ya hemos conseguido lo que se busca siempre en un sistema de ecuaciones, que es pasar de tener dos ecuaciones con dos incógnitas a tener una única ecuación con una incógnita. Bien, pues llegados hasta aquí, yo creo que ya podemos quitar las tangentes, aunque eso nos obligue a tomar números decimales, pero es que estos problemas son así. Antes o después van a salir números decimales. Entonces, si calculamos por un lado la tangente de 40 grados, eso nos da 0,839, que es bastante precisión, así que 0,839 por x tendrá que ser igual a 4 por la tangente de 28, que lo puedo calcular directamente, 4 por tangente de 28, y que nos da 2,127, da 2,1268, pero lo voy a dejar redondeando a milésimas en 2,127. Pues bien, tendremos que será 2,127 más x por la tangente de 28. Así que si volvemos a hacer tangente de 28, lo volvemos a calcular y nos da 0,532. Ya redondeado, 0,532 y por x, porque era tangente de 28 por x. Bueno, pues nada, es una ecuación con una incógnita. En la letra x, los monomios que llevan x se deben pasar al lado izquierdo de la ecuación, así que 0,839 por x menos 0,532 por x se quedará en 2,127. Bien, si hacemos este cálculo, 0,839 menos 0,532, eso se quedará en... A ver, perdón, que lo he escrito mal. Si hacemos 0,839 menos 0,532, ahora sí, 0,839 menos 0,532, pues nada, eso se quedará igual a 0,307. Pues nada, tendremos que 0,307 y por x será igual a 2,127, y para despejar la x será igual a 2,127 dividido entre 0,307, que si hacemos este cálculo, a ver, 2,127 dividido entre 0,307 se nos va a dejar 6,928, redondeado, igual a 6,928, además esto van a ser metros. Bien, pues esto es la distancia que hay entre el primer punto de medición del ángulo y el tronco. No es lo que pide el problema, pero bueno, como ahora tenemos que la altura es igual a x por la tangente de 40, y la tangente de 40 la conozco, pues la altura y la x también, la altura será igual a 6,928 por tangente de 40 grados. Bien, pues si hacemos ese cálculo, 6,928 por la tangente de 40 grados, eso nos deja, a ver, 5,813, también redondeado, nos deja 5,813 metros. Pues nada, ya está. Ya conocemos la altura del árbol. Además, todos los problemas de doble tangente tienen una estructura muy similar a esta y siempre se pueden resolver
por un procedimiento pues como este, siguiendo más o menos los mismos pasos. Son todos muy parecidos. Así que ya conocemos un problema más, un tipo de problema que se puede resolver con razones trigonométricas. Pues bien, vamos por último a un segundo problema en el que la historia es la siguiente. Tenemos una escalera. Esta línea de aquí representa una escalera de 6 metros de longitud que apoya sobre una pared de un edificio en un punto que está a 4,5 metros de altura respecto del suelo. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, si esa escalera, sin moverla del sitio donde está, la levantamos y la batimos sobre el otro lado de la calle, resulta que viene a apoyarse en una farola. La punta de la escalera viene a coincidir con una farola que está a 3,2 metros del suelo. Y el problema nos pide averiguar cuál es el ángulo que forma la escalera en la primera posición con la pared, en la segunda posición con la farola, a este lo llamo beta, y luego cuál es la distancia desde la pared hasta la farola. Bueno, pues vamos a pensar cómo se podría resolver este problema. Bien, para averiguar este ángulo, aquí hay un triángulo rectángulo, porque la pared la suponemos en ángulo recto con el suelo, por cierto que también la farola con el suelo. Bien, pues aquí tendríamos un triángulo rectángulo en el que del ángulo alfa conoceríamos el cateto de enfrente, el lado de enfrente, cateto opuesto, y la hipotenusa. Y la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Por tanto, el seno de alfa será igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y aplicado a este problema, pues tendremos que será seno de alfa, que es lo que nos pide el problema, igual a 4,5 dividido entre 6. Bueno, que por cierto es, vamos a ver, 4,5 dividido entre 6 da 0,75. Hacía falta hacerlo. 0,75. Por lo tanto, alfa será igual al arco de seno, la función inversa del seno, arco de seno. Alfa será igual a el arco de seno 0,75. Así que si hacemos arco de seno, lo que tenemos en pantalla, 0,75, pues resultan ser 48 grados y pico, que si reconvertimos a grados, minutos y segundos serán 48 grados, os lo leo, 35 minutos y 25 segundos. Así que ya lo tenemos, 48 grados, 35 minutos y 25 segundos. Ya tenemos uno de las cantidades que nos preguntaba el problema. Bien, segunda cantidad, el ángulo beta. Cuando la escalera se abate sobre la farola, ¿qué ángulo quedará entre la escalera y el suelo? Pues es el mismo razonamiento. El seno de beta tiene que ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de beta será igual al cateto opuesto, que son 3,2, dividido entre la hipotenusa, que es 6. Eso nos dejará, pues, 0,53 periodo, que bueno, lo podemos dejar así, 0,53 periodo. Porque ahora podemos hacer una cosa. Beta será igual a el arco de seno 0,53 con periodo en el 3. Pero conforme está en la calculadora, podemos poner shift, arco de seno, pues eso, answer, la respuesta que tenemos en pantalla. Y de esta manera, pues nos lo calculará con todas las cifras exactas. Serán 32 grados y pico, que reconvertido a grados, minutos y segundos, se queda en 32 grados, 13 minutos y 51 segundos. Venga, pues ya lo tenemos. Ya tenemos la segunda cantidad que nos pedía el problema.
Vale, respecto a la tercera, la distancia total que hay entre la pared del edificio, ¿no?, donde está apoyada la escalera, y la farola, pues la podríamos averiguar de la siguiente manera. Aquí podemos partir, por aquí, podemos partir esa distancia en dos, y por un lado tendríamos una distancia x1 entre la pared y el punto donde apoya la escalera, y por otro lado tendríamos una distancia x2 entre el punto donde apoya la escalera y la farola. Y tenemos dos procedimientos para averiguarlo. Por un lado, como es un triángulo rectángulo en el que conocemos dos de los tres lados, podemos averiguar el tercer lado. Esa sería una posibilidad. Y la otra sería utilizando razones trigonométricas. Bien, pues yo voy a haceros una de las distancias utilizando razones trigonométricas y la otra distancia con el teorema de Pitágoras. Así practicamos las dos maneras. Bien, pues en la primera tenemos que, si yo quiero averiguar el cateto contiguo, la distancia x1, que es el cateto contiguo al ángulo alfa, acordaos que contiguo va con coseno, sería bastante fácil con el coseno. El coseno de alfa sería igual a el cateto contiguo x1 partido de la hipotenusa. Pero la hipotenusa mide 6. Y alfa lo conozco, son 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Por tanto, el coseno de 48 grados, 35 minutos, 25 segundos, tiene que ser igual a la distancia x1 dividido entre 6. Bueno, eso nos deja que 6 por el coseno de 48 grados, 35 minutos y 25 segundos, pues tiene que ser igual a la distancia x1. Bueno, pues la distancia x1 será igual, vamos a verlo, 6 por coseno de 48 grados. Tenemos que pulsarlo así, 48, tecla de grados, 35, otra vez tecla de grados, minutos y segundos, y luego 25, otra vez tecla de grados, minutos y segundos. Si queremos cerramos paréntesis. Bien, pues 6 por el coseno de 48, 35, 25 nos da igual a 3,9686. 3,9686 y más cifras que no voy a poner. Eso sí, si redondeo en milésimas, que ya es bastante precisión, bien, pues me quedará en 3,969. Vale, eso serán metros, pero de momento no lo voy a tener en cuenta. Bien, ahora vamos con la otra distancia, la distancia x2. Esta distancia la voy a averiguar utilizando el teorema de Pitágoras para tener así un método diferente aplicado al otro triángulo. Venga, ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un cateto número 1 al cuadrado más el cateto número 2 al cuadrado. Bien, pues en este triángulo rectángulo tendremos que voy a ponerlo así, en este triángulo rectángulo tendremos que la hipotenusa 6 al cuadrado deberá ser igual a un cateto al cuadrado, digamos x sub 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 3,2 al cuadrado. Y ya tenemos una ecuación con una incógnita que es la x sub 2. Venga, pues tendríamos que 6 por 6, 36, tiene que ser igual a x sub 2 al cuadrado, más lo que nos dé 3,2 elevado al cuadrado, que será, puesto en decimal, 10,24. Vale, así que esto será x sub 2 al cuadrado más 10,24. Por tanto, 36 menos x sub 2 al cuadrado será igual a 10. Sí, esto está bien, pero no es lo que yo quiero hacer. A ver, vamos a ignorar este, y hacemos
36 menos 10,24, esto sí, igual a x sub 2, igualmente correcto, pero claro, de esta manera tengo el x sub 2 despejado, de la otra manera no. Y bien, 36 menos 10,24, pues se queda en 25,76, así que 25,76 es igual a x sub 2 al cuadrado, con lo cual x sub 2 será igual a la raíz cuadrada de 25,76. En esto nos quedamos con la raíz positiva, la de signo menos no interesa. Venga, raíz de answer igual a 5,0754 y más cifras que si redondeo pues será 5,075, porque al redondear aquí la cifra siguiente, la cifra de corte, vale 0,4, debo dejar esa cifra como está. Bueno, y luego ya para terminar, pues nada, lo que es la distancia D. La distancia D es igual a la distancia x1 más la distancia x2. Por tanto, distancia D igual a x1 más x2. Eso nos hace que la distancia D es igual a 3,969 más 5,075. Bueno, y eso nos da una distancia entre la pared y la calle D, entre la pared y la farola D, 3,969 más 5,075, se nos queda en 9,044 metros. O lo que serían 9 metros, 44 milímetros. Muy bien, pues venga, ya tenemos un problema más. Además, este ya pues un poquito más elaborado, ¿no? Respecto a otros problemas que hemos visto. Y nada, hasta otro vídeo.